Biblias, el libro de Hechos, capítulo 1. Y vamos a leer los primeros 8 versículos. Hechos 1. Bueno, era hora de 3 horas. De 7 a 8. ¿Todo bien? ¿Citan? Vamos a leer en el nombre de Jesús. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, quienes también, después de haber recibido y haber padecido, se presentó vivo, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria. Bien. Enfocados en la obediencia. Ese es nuestro tema. Este libro, el libro de los Hechos, popularmente llamado Hechos de los Apóstoles, es el único libro de historia que hay en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay un conjunto de alrededor de 12 libros de historia, pero en el Nuevo Testamento hay uno solo y es este. El escritor de este libro es el mismo que escribió el Evangelio según San Lucas. Si usted mira Lucas 1, del 1 al 3 o al 4, va a ver cómo él habla a un tal Teófilo, a quien califica como excelentísimo. Y allí le dice a Teófilo que le está escribiendo acerca de las cosas que otros ya han tratado de poner en orden. Ustedes saben que el primero de los evangelios que se escribió fue el de Marcos, o el de Mateo. Mateo está primero en el orden en que están organizados los libros del Nuevo Testamento, pero el primer libro de los evangelios que se escribió fue Marcos. Lucas dice: ya otros han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Y entonces añade: pero me ha parecido a mí escribírtelas después de haber investigado por los que desde el principio la vieron. Es decir, que lo que narra Lucas fueron cosas que él no vio ni vivió, pero que las investigó. Ustedes saben que en materia de investigación hay varios tipos de fuentes. Hay fuentes primarias y hay fuentes secundarias. Hay fuentes documentales, hay fuentes literarias. Lucas dice que consultó fuente primaria a quienes él llama testigos de los hechos y ministros de la palabra. En el capítulo 2 él narra cosas sobre María, sobre la Virgen María, tocante a lo que el arcángel Gabriel le dijo cuando habló con ella. En ninguna otra parte de la Biblia se narra eso, solo en Lucas capítulo 2, lo que implica que si Lucas aprendió eso para registrarlo,
debió haber hablado con María. Ahí dice hasta que María guardaba en su corazón lo que decían del niño. ¿Cómo supo él que ella guardaba eso en su corazón? Porque ella se lo dijo. Y él dice, hablé con los que desde el principio fueron testigos de los hechos. Ahora en este escrito, él dice, en el primer tratado, decía, refiriéndose a lo que dice Lucas, empecé a decirte lo que Jesús comenzó a hacer, y ahora él va a decir lo que los seguidores de Jesús comenzaron a hacer después de Jesús haber ascendido. Ahora, ¿dónde entra el tema del enfocamiento en la obediencia? En el hecho de que los discípulos que habían recibido el mandato del Señor de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, que habían sido testigos de su apresamiento, estuvieron ahí cuando lo apresaron en Getsemaní, que varios de ellos vieron cuando Poncio Pilato y los sacerdotes judíos lo interrogaron, vieron cuando lo bofetearon, cuando lo golpearon, lo vieron cuando lo treparon en la cruz junto con dos delincuentes, lo vieron morir, vieron cuando lo sepultaron y lo vieron resucitado. El hecho de que ellos lo vieran resucitado, después de haber sido testigos de la manera como vivió sus últimos días, lo llevó a preguntar, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? La pregunta viene al caso porque ya no había duda de que él era el enviado de Dios. Ahora, dado el hecho de que sabemos, más allá de toda duda razonable, que tú eres el Mesías, y la tarea del Mesías era establecer el reino como descendiente de David, viene la pregunta, ¿lo harás en este tiempo? Entonces Jesús le da una respuesta. De esas respuestas que pueden desilusionar a quien pregunta. Jesús le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, no nos toca a ustedes saber el tiempo y la hora o la época en la que el Padre va a hacer algo que está reservado a su soberanía. En el concepto bíblico, soberanía quiere decir que tiene toda potestad para decidir y hacer lo que su voluntad le indique. Los actos de soberanía son aquellos que entran en la sola potestad del soberano. Y él le dice, las cosas que son de él, le toca a él decidir cuándo y cómo, en términos de tiempo, lo va a hacer. A usted no le toca. Y cuando una cosa de ese tipo, tan sensible, para gente que esperaba en la venida del reino, se le da una respuesta de este tipo, tiende como a paralizarlo. Y entonces, porque a todos nos gustaría saber el futuro, o muchas cosas del futuro, ¿verdad? Hay cosas que si las supiéramos nos condicionarían de manera negativa. Por ejemplo, si uno supiera cuándo va a morir, podría ser un factor de acondicionamiento negativo. A otro le podría producir una reacción de algo, espérate, voy a buscar de Dios, porque ya yo sé que no me queda mucho tiempo y voy a buscar de Dios. Algunos dirían, no, yo voy a gozar la vida, porque como quiera me voy a morir. Los más sabios dirían, no, espérate, porque hay una promesa bíblica de vida eterna. Si yo me dedico a hacer lo bueno y me muero, si hay vida eterna voy a entrar allá. Ahora, si me dedico a hacer lo malo, diría otro, y no hay vida eterna, ni condenación eterna, gocé todo lo que pude. Y si hay vida eterna, y ustedes la perdió por inventar. Hay cosas sobre las cuales no vamos a inventar, y hay cosas sobre las cuales no vamos a saber lo que viene. Ahora, Jesús les dijo, no les toca saber los detalles, las precisiones sobre el día y hora de cuándo se establecerá el reino. Pero, dice el versículo siguiente, quédense en Jerusalén, porque cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán
poder. Eso de que el Espíritu Santo vendría era como una atenuante a la preocupación del tiempo del reino. Era como decirle, lo que les toca se le dará. No les toca saber los tiempos en que ocurrirá el hecho del reino, pero sí les toca recibir el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, y eso se le va a dar. Ahora, el desafío de la obediencia es el siguiente: quédense en Jerusalén hasta que esto ocurra, que va a ocurrir dentro de no muchos días, pero tampoco le digo el tiempo exacto, no le digo el día ni la hora, sino dentro de no muchos días. Usted sabía que Jesús, después de resucitar, apareció solo a los discípulos de él. A ninguna de la gente que no eran discípulos le apareció. Pero no apareció a los 12 apóstoles o a los 11, porque ya Judas se había matado. Dice el apóstol Pablo que apareció al mismo tiempo a 500 hermanos. 1 Corintios capítulo 15. A 500 hermanos, sino de la multitud de los discípulos. A veces pensamos que solo le apareció a los apóstoles. A su mamá, que le apareció a María. Y María estaba ahí cuando el grupo fue de Jerusalén hasta el monte de los Olivos y lo vio ascender al cielo. Y regresó y fue al aposento alto, donde estaban los otros discípulos, a esperar la promesa que él le había dicho que vendría. ¿Por qué fueron a Jerusalén a esperar esa promesa? Por la obediencia. El mandamiento fue: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Había que estar dispuesto a obedecer para hacer lo que él dijo. Si bien es cierto que apareció como 500 hermanos simultáneamente, el día de Pentecostés ahí nada más habían como 120. ¿Qué usted cree? ¿Y nosotros se descargaban? No necesariamente, pero no estaban ahí. No vivieron la ocasión del derramamiento del Espíritu Santo, la expresión de poder que se manifestó allí. El primer sermón de Pedro, en el poder del Espíritu Santo, un hombre que había sido cobarde, había negado a su Señor, pero cuando recibió el poder del Espíritu Santo, se paró y con autoridad habló acerca de Cristo, de la obra de Cristo en la cruz, del beneficio que esa obra trae al que le recibe como Salvador. La obediencia siempre trae buenos resultados. Hay un mandamiento en la Biblia tiene muchos mandamientos, pero hay un mandamiento que es el primero que contiene una promesa. Es aquel que ordena a los hijos honrar a los padres. Y le dice que por honrar a los padres se le va a prolongar la vida y le va a ir bien en su existencia. O sea, esto que voy a decir no está en la Biblia, es una cosa que yo me imagino y no he pecado imaginar. Esta es la época de la moda en la que los hijos comienzan desde temprana edad a desobedecer a papá y a mamá, a veces hasta hablarle como le parece. Hay algunos que creen que el papá son ellos, o la mamá son ellos. Se vuelven engreíditos, pecaditos. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida. Quiere decir que por eso usted va al cementerio de tantos jóvenes muertos. Porque la Biblia dice: sea de larga vida. El hijo desobediente acorta su vida. Y pudiendo haberle ido mejor, no le va mejor, porque la promesa indica que te va a ir bien. Entonces, como al que le conviene es a mí, como hijo, yo debo honrar a mi papá y mamá, porque a mí que me conviene. Por hacer lo correcto, por hacer lo que debo hacer, se me da una promesa. Te va a ir bien y va a ser de larga vida. Entonces, en este caso, la obediencia también tiene premio. El grupo de 120 recibió aquella manifestación maravillosa
porque se quedaron en obediencia. A lo mejor algunos de los 500 empezaron a estar por ahí, pero dicen, ya hace 3 días yo tengo que trabajar. Ya hace 3 días y el taller está solo. Ya hace 3 días yo tengo un compromiso familiar. Y solamente quedaron como 120 cuando llegó el Espíritu Santo. No es que es pecado que usted tenga que ir a hacer una cosa y cumplir un compromiso. Estoy diciendo la ocasión, ¿verdad? De que pudieron estar los 500 ahí, nada más había como 120. Hay que enfocarse en obedecer. Hay que enfocarse en lo correcto. A veces, los hijos nada más comprendemos a nuestro padre cuando tenemos hijos. Cuando somos padres. Porque cuando mamá me prohíbe algo, yo lo que la veo como un obstáculo. Si hay algo que me gusta y me lo prohíbe, como cuando la muchacha se aficia de un tigre. La mamá le dice, no te conviene ese tigre. Es un tigre. Eso le llega como una puñalada al corazón porque está aficiada de su tigre. Pero ocurre que cuando prestando oído, oigan lo que le voy a decir, me perdona la manera, no hay una cosa más embustera que un tigre enamorado. Cuando está por conseguir una muchacha, solo le dice lo que cree que ella quiere oír. Y las mujeres, que con frecuencia, casi siempre, se prenden por lo que oyen. Entonces los tigres saben eso. Pero la mamá, a veces los papás ven a la distancia y uno no. Uno nada más ve ahí. Y los viejos de uno ven allá, visualizan, se proyectan. Y hasta que la muchacha se enreda con el tigre, la embarazan y comienzan los problemas. Comienzan los problemas porque si el tipo no estaba en serio, él va a mostrar que no estaba en serio. ¿Y qué hacemos los hijos cuando en cualquier etapa de la vida vemos una situación difícil? ¿Para dónde corremos? ¿Para donde papá y mamá? ¿O no es así? Uno todavía adulto dice, yo voy para mi casa. ¿Cuál es la casa? ¿La que uno compró? ¿La que hizo? La de papá y mamá. Esa es la casa. Entonces hay que obedecer a papá y mamá. Porque al final yo voy para allá con todo y el paquete que traigo. Aunque haya sido en desobediencia con ellos. Entonces dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. En mi barrio, oigan bien, en el barrio que yo me crié, donde nací, papá me decía, no te juntes con fulano, no quiero verte hablando con fulano. Había unos puntos en el barrio donde nos juntábamos a hablar de pelota y cosas. No quiero que te juntes con ese, ni con ese, ni con ese. A mí se me daba una ira, así por dentro, me prendía, pero no podía decir nada porque papá tenía el juego pesado. Yo no podía opinar en contra de lo que papá me decía. Hasta que el tiempo pasó y vi a muchos de ellos estar presos o muertos porque su conducta, papá me decía, a ese en la casa no le corrigen. Ese llega en mi casa, si yo llegaba, oiga él. A los muchachitos, yo nací de lo que hoy llaman la Susa, yo nací de crié por ahí. A los muchachitos los sábados le daban la ñapa. ¿Algunos de ustedes llegaron a dar ñapa? Porque los muchachitos eran lo que comprábamos. La ñapa era, le daban un chocolatito, un caramelito, que el muchachito era el que compraba. Entonces tú siempre ibas a ese colmado, porque el sábado te daban la ñapa. Y un día yo llegué a mi casa con un chocolatito, le llamaban catedral. Y yo llegué con un chocolatito emocionado, mi puñito, y llevé un café y un azúcar que me mandaron a comprar. Y cuando era de tarde, papá me dice, ¿qué tú tienes ahí? Yo lo tenía así en la manito. Yo tenía miedo que papá lo viera, porque eso era un interrogatorio insoportable. Mire, ¿y eso? ¿Dónde ya tenía dinero para comprar eso? No, que fue que Fino era hombre colmado. Fino me lo dio, que Fino te lo dio. Ven acá, me agarró por la manito y fue para el colmado conmigo. Yo iba llorando todo el camino porque yo sabía
cuando llegó, desde que llegó, con él, que papá entró fino, dijo, fui yo que se lo di, porque conocían a papá, fui yo que se lo di. Y él lo pidió. No, entonces Fino le explicó el tema de la ñapa. Y él siempre me compra y los sábados a todos los muchachitos me dan algo. Él tenía, yo le podía dar un caramelo, él no lo quiso. Yo le di un chocolatito que a él le gusta. Se quedó mirándome así. El hombre del colmado me ayudó, pero él se quedó mirándome así. Yo así, sabiendo que no me iba a ir bien. Y está bien. Yo hice siempre el chocolatito ahí. Y el hombre me dijo, no, pero eso es tuyo. Y yo miré a papá. Y sí, papá me dio código. Tenía que devolverlo, si no. Y iba todo el camino rogando a Dios que no me dieron. Pero yo sabía, con esa actitud de papá, que no podía ceder a la tentación de coger algo que no era mío. Porque papá iba a averiguar de dónde vino eso. Entonces yo comprendí a papá después que crecí. Comprendí a papá. Papá siempre quiere lo mejor para el hijo. Mamá siempre quiere lo mejor para él. Entonces hay que obedecerlos. Porque la obediencia trae buenos resultados. ¿Qué resultó para los discípulos el obedecer que se quedaran en Jerusalén? Vivir la inmensa, la hermosa y la edificante experiencia de ser llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y esa llenura dio el inicio a la expansión de la iglesia de Cristo, a la predicación del Evangelio en todo el mundo y a la salvación de multitudes. ¿Por qué? Por la obediencia de este pequeño grupo. Hoy en toda parte del mundo se habla de este hecho. Toda la gente habla de Pedro y de Pablo, habla de Juan y de Jacobo, hablan hasta del pobre Judas que se desvió. Quiere decir que cuando usted obedece, usted se proyecta. Y es mejor obedecer que hacer sacrificios. Enfoquémonos en la obediencia, porque en el peor de los casos, obedecer le va a hacer bien. Oiga bien, en el peor de los casos, obedecer le va a hacer bien. Dios le bendiga. Amén. Mañana